Este mensaje se llama Mezquinas Ambiciones. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuamos estudiando un poco más a detalle cuáles son estas obras de la carne que se oponen o van en contra del Espíritu. Número 8. Pleitos. Hoy en día es común salir a la calle y encontrarnos con personas que están de pleito. Es normal ver que presidentes están de pleito, países, ideologías, culturas, es más, dentro de los hogares hay pleitos, entre hermanos, entre familiares, entre padres e hijos, entre pareja, en fin. Los pleitos hoy en día son algo tan común en el mundo que hemos dejado que se vuelvan parte de nuestro diario vivir. Esto debería de ser lo más común entre personas que no caminan con Dios, pero la situación se vuelve grave cuando los pleitos aparecen dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia o la congregación en la que te encuentras. El día de hoy vamos a ver por qué los pleitos son una obra de la carne que te impiden la comunión con Dios y obviamente la entrada al reino de Dios. Como pudiste notar, el nombre de este mensaje es Mezquinas Ambiciones. Y si tú te preguntas cuál es la razón de este nombre, es porque las mezquinas ambiciones son los principales causantes de los pleitos entre personas y entre los mismos hermanos en la fe. Las mezquinas ambiciones son los deseos egoístas y personales que buscan satisfacer intereses propios, y no se necesita ser muy inteligente para darte cuenta que es verdad que provocan este tipo de males. Antes de llegar a los pies de Cristo, era esta mi manera de vivir: preocuparme por mí, ver por mí, satisfacerme a mí y nada más. Era primero yo, luego yo, después yo, y si me quedaba tiempo, era para mí. Las personas eran solamente un recurso para conseguir lo que yo deseaba. Fui un as de la manipulación, fui un as de la mentira, del engaño y de todo lo que diera como resultado mi propio beneficio, principalmente en cuanto a la droga. Nunca me importó enviciar a quien fuera, sabiendo que después ellos me mantendrían mi vicio. Es cruel el día de hoy saber que por estas acciones muchas personas que yo envicié están muertas y otras más en la cárcel o fuera de sus facultades mentales. A raíz de este comportamiento vivía en pleitos por todas partes. Había lugares en los que no me podía parar, lugares de los que quedé vetado, calles y barrios por los que no podía pasar, gente que no podía ver ni verme a mí. Había pleitos diariamente en casa, fuera de casa y en cualquier lugar que iba, porque los pleitos no dependían de los lugares, los pleitos iban dentro de mí. Obviamente, muchos de esos pleitos fueron demasiado lejos y terminaron en riñas, peleas, golpes, cicatrices y agresiones mucho más fuertes, pues todas mis aspiraciones solamente priorizaban mi propio bien, mi propio beneficio, mi propia satisfacción. Fueron estas ambiciones las que me llevaron a terminar en grandes conflictos y rivalidades con muchas personas. La Biblia nos ofrece cierta información que nos advierte el daño que provocan los pleitos en cualquier lugar en donde aparezcan. La palabra que se usa en la Biblia para pleitos es griego eris, que significa pelea, lucha, contención, contienda, pleito. Se usa también para referirse a una discordia, riña y rivalidad egoísta. ¿Cuál es la razón por la que un pleito no puede tener fin? Pues una de las partes es tan egoísta que no permite que la situación pase por encima de él, o una de las partes decide no renunciar a su postura y prefiere estar todo el tiempo peleando o contendiendo con alguien más. Esta palabra denota ambición y alguien que decide siempre poner por encima de todo lo demás su propia voluntad. El resultado de esto son rivalidades y genera formación de partidos que van en sentidos opuestos o divisiones.
La principal causa de los pleitos la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es, la falta de humildad y el egoísmo dan como resultado los pleitos. Otra de las causas de los pleitos la encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Contender sobre opiniones es básicamente debatir y no poder ponernos de acuerdo. Tenemos que aceptar a los creyentes que son débiles en la fe y no discutir acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Lo que tenemos que hacer es amarlos y guiarlos a la verdad con amor y mansedumbre, porque de lo contrario, ten por seguro que nacerá un conflicto, una discordia o un pleito. Otra de las razones por la que se generan pleitos entre las personas y los hermanos en la fe la encontramos en Santiago capítulo 3 del versículo 14 al 16. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si tienes envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubras la verdad con jactancias, o sea, vanaglorias o engaños, ni con mentiras, ya que la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios, sino que estas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Así que ten por seguro que donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y todo tipo de maldad, y esto engloba tanto iras como contiendas, pleitos, peleas, rivalidades y todo aquello que provoca divisiones y destrucción. Otra de las razones por la cual se generan los pleitos la encontramos también en Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es, tenemos que aprender a escuchar y aprender a escuchar atentamente en cualquier momento y situación. Debemos de tener comunicación. La falta de comunicación genera pleitos. Aprendamos a hablar lo necesario y lo más importante, ser muy pacientes, ser lentos para enojarnos. Si puedes dejar de enojarte, sería excelente y evitarías darle oportunidad a cualquier clase de pleito, pero si no lo puedes hacer, al menos procura ser lento para enojarte, ya que el enojo no obra o no produce la justicia o la rectitud de Dios, y el resultado ya sabes cuál es: los pleitos, las contiendas, las peleas y, en el peor de los casos, las divisiones y la destrucción. Ya hemos podido ver gran parte de los motivos y consecuencias de los pleitos, pero vamos a ver un poco más a fondo las consecuencias. En Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Los pleitos dañan directamente tu relación con Dios. No puedes estar bien con Dios y mal con tu prójimo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los pleitos generan división y separación dentro del círculo social en el que nos encontremos. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo da este consejo sabiendo que los pleitos destruyen la paz y la armonía. Y una de las razones más importantes es la siguiente. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16 dice:
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si estando bien con Dios y con las personas, van a murmurar que eres un malhechor, imagina que no van a decir si ven que entre hermanos en la fe están de pleitos. Así es, los pleitos dan un muy mal testimonio de ti ante las personas que no han escuchado de Dios o que no lo han querido aceptar, y este tipo de daño Dios te pedirá cuentas más fuertes, ya que el principal motivo por el que fuiste llamado es para reconciliar a más personas, y si en lugar de acercarlos los estás alejando con este tipo de conductas, ten mucho cuidado porque estás yendo en contra de su voluntad. Ahora bien, ante todo esto, tenemos también buenas noticias, ya que en Romanos capítulo 14, versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz, la armonía, la comprensión y edificarnos elimina por completo los pleitos. Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dice aquí que precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Así que aprender a escuchar es aprender a no tener pleitos. Mateo capítulo 6 versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aprender a perdonar es darle fin a todo tipo de pleitos. Por último, y también sumamente importante, 1 Corintios capítulo 13, el amor. Recuerda que Dios viene por aquellos que se aman. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo es cumplir la ley de Dios por completo y eliminar los pleitos de tu vida, pues no puedes estar de pleito con alguien que amas. Me despido dejándote este versículo para que lo medites el día de hoy. 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, exaltado sea tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir en armonía, a buscar la paz, la edificación y el bienestar de los demás. Enséñanos a amarnos, a ser humildes y a perdonar para mantenernos lejos de los pleitos y todo aquello que va en contra de tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.